Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. La idea es hacerles una presentación breve, lo más breve que se pueda hacer en términos de lo que es política pública PYME, que es mucho lo que se puede hablar en ese sentido, pero ser lo más breve posible porque sé además que han tenido varias presentaciones durante el día y seguramente la atención ya no debe ser la misma que a la mañana. Y me imagino que todos quieren almorzar, igual que yo. Así que, en principio, hacerles una pequeña radiografía PYME, esto es a nivel país. Las pymes en la Argentina son más de 800.000 las unidades económicas, ahí tenemos empleadores y tenemos no empleadores, tenemos cuentapropistas. Representan el 70% del empleo del sector privado formal en la Argentina y son el 98% de las empresas, un poco más del 98% de las empresas. Estos números son números muy parecidos a los que presentan muchos otros países, digamos, con un entramado PYME importante. Es decir, si uno ve países como Japón, por poner alguno, también son el 99% de las empresas y también representan una cantidad importante del empleo en el sector privado. En la Argentina, sin embargo, tenemos un número que nos diferencia bastante de estos países con pymes bien dinámicas, que es la parte de exportaciones. Las pymes argentinas, en el volumen exportado, en términos de pesos, de dólares, representan, de acuerdo a los números que uno tome, entre el 7 y el 10% de nuestras exportaciones. Mientras que estos otros países que les mencionaba, en donde algunos de los números son parecidos, presentan exportaciones por encima de 40 puntos. ¿Y por qué nos pasa esto? Bueno, la Argentina tiene un tema con la competitividad, tiene un tema con la productividad, esto impacta en nuestra capacidad de venderle nuestros productos y nuestros servicios al mundo. Y yo acá les voy a plantear 4 números que me parecen muy interesantes. Podríamos tomar otros números para hablar de radiografía PYME, pero estos me parece que son números importantes que todos tengamos en cuenta cuando pensamos en pymes. Uno tiene que ver con el sistema financiero. No es novedad que nuestro sistema financiero tiene una capacidad muy reducida. Los préstamos al sector privado no financiero en la Argentina representan 15 puntos del Producto Bruto que tenemos. Ese número en países vecinos al nuestro, Chile o Brasil, está cerca del 100% del Producto Bruto. Estados Unidos está al 200%. Yo siempre digo, no sé si quiero una economía apalancada al 200% de su Producto Bruto, pero definitivamente 15 puntos es muy poco. Y de ese poco, todavía menos va a las pymes, y de lo que va a las pymes, casi nada va a largo plazo. Todo es menos de 36 meses. Y esto es un problema a la hora de acortar nuestras brechas de productividad con el mundo, porque necesitamos inversiones en capacidades tecnológicas y para esto es necesario financiamiento. El otro dato interesante de la Argentina tiene que ver con la presión tributaria. Estos números básicamente es presión tributaria consolidada, esto es nación, provincia y municipio sumado, y en la Argentina en un periodo de 10 años se incrementó 10 puntos del Producto Bruto, la presión tributaria. Otros 2 de los números que también me resultan importantes a la hora de hablar de política PYME. La brecha de productividad, otra vez comparándonos con otros países, no porque querramos el mismo tipo de desarrollo, sino porque nos parecen interesantes a la hora de hacer nuestra propia evaluación. Países como Alemania o Italia, pero podemos mencionar otros, dentro de lo que es, este gráfico es un gráfico de CEPAL, básicamente muestra brechas de productividad dentro de un mismo sector de actividad. O sea, dentro de un sector de actividad uno mira los segmentos de empresa y se encuentra con que las micro y las pequeñas empresas son bastante menos productivas que las grandes empresas en ese mismo sector de actividad. Ahora, esta brecha de productividad entre los segmentos en países como Alemania, Italia, Japón y otros es mucho menor. Este es uno de los temas sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar. Para eso tenemos que trabajar al interior de cada una de las pymes del país. Las formas asociativas es una manera de salvar las brechas de productividad y también tenemos que trabajar con el entorno en el cual opera la pyme, porque hace la competitividad de la pyme. Y el otro gráfico es un gráfico que cruza 2 datos, básicamente la cantidad de empresas por habitante que hay en las provincias y las necesidades básicas insatisfechas por habitante de esas provincias. Y en donde se muestra algo que no es novedad, que es en donde hay menor densidad empresarial, hay mayor pobreza en el país. Entonces esa necesidad fuerte que tenemos de desarrollar un entramado empresarial
que dé empleo básicamente en los lugares en donde hoy tenemos pocas empresas. Ese es otro de los grandes desafíos que tiene el país. Perdón que me anda como lento el coso. Han escuchado hablar del Plan Productivo Nacional. Este es básicamente es un plan que se armó a nivel interministerial, en donde ordena lo que queremos hacer en 8 ejes de trabajo, 8 ejes estratégicos. Desde la política PYME nosotros estamos tomando esos ejes que están marcados en azul, en donde creemos que podemos hacer un aporte en el marco de lo que es un plan nacional, y de hecho ya hemos comenzado con políticas concretas a lo largo del año que tienen que ver con estos ejes, desde costo de capital, que es uno de los grandes temas, hasta facilitación o desburocratización a través de herramientas como por ejemplo un registro PYME, que ahora les voy a contar, la ley PYME. Incluso dentro de nuestros mismos programas, nuestros programas queremos que sean cada vez más accesibles desde los distintos puntos del país, y que todo se pueda hacer cada vez de manera más rápida y fácil, sin importar dónde la PYME se encuentre. Les planteo este gráfico porque algunos capaz no saben cómo determinamos PYME en la Argentina. Las pymes en la Argentina se determinan por sus ingresos. Nosotros miramos los últimos 3 ejercicios fiscales de la empresa, se promedian sus ventas y de acuerdo a qué valor de ventas se encuentra en algún lugar de este gráfico, de acuerdo a su sector de actividad, por supuesto. Un dato no menor, el 50% de lo que se venda por exportaciones se descuenta del número. ¿Por qué? Porque queremos que las pymes que exportan queden adentro de su segmento el mayor tiempo posible. Lanzamos un registro PYME a nivel nacional que se hace online, y esto, digamos, si acá hay pymes, y me imagino que sí, es muy importante que yo se los pueda transmitir, porque para acceder a los beneficios que tiene la ley, pero también todos nuestros programas y cada vez más a otros programas en otros organismos, va a ser necesario registrarse como PYME. Este no es un trámite complicado, no implica llevar papeles a ningún ministerio, se hace con la clave fiscal a través de un aplicativo de la AFIP, que es el formulario 1272, así que los invito a ayudarme en la difusión de esto al interior de cada PYME, y básicamente en menos de 72 horas nosotros les devolvemos a la ventanilla electrónica que tienen declarada en AFIP la categorización PYME. Ya tenemos categorizadas más de 80.000 pymes, este número era de hace 2 días, en los distintos puntos del país, y la idea es llegar a las 850.000. Les decía al inicio, el desafío de la política PYME pasa por aumentar competitividad y productividad de la economía, y para eso, por supuesto, no alcanza solo con la política PYME, digamos, se necesitan políticas mucho más amplias, macroeconómicas, de infraestructura, etcétera, etcétera. Por eso la importancia del Plan Productivo Nacional. Pero nosotros, en el marco de este desafío, planteamos nuestras mejoras, desde el marco normativo y desde los programas que tenemos. En lo que tiene que ver con marco normativo, saben que hay una nueva ley de fomento a las pymes, que fue promulgada por el Congreso hace poco y reglamentada hace unas semanas. Básicamente es una ley, digamos, que sale de nuestra Secretaría de Emprendedores y PYME, pero que después, a lo largo de un proceso en el Congreso, realmente termina siendo una ley de un amplio consenso de todas las fuerzas, oficialismo y oposición, a tal punto que en diputados fue aprobada con 194 votos a favor, solo 3 en contra, y en senadores todos a favor. Así que es una ley de amplio consenso que ahora yo les voy a comentar un poco más en detalle que contempla. Y por supuesto después tenemos una serie de programas dentro de la Secretaría que los tenemos ordenados en distintos ejes de acción. Lo que es capacitación, lo que es asociatividad y lo que es innovación productiva. ¿A qué apuntamos? Apuntamos a incrementar la cantidad de horas que los dueños de las pymes, que sus gerentes, que sus jefes de planta y demás le ponen en la capacitación. Creemos que este es un aspecto fundamental. Entonces, estamos mejorando no solamente la herramienta de capacitación presencial, sino sobre todo la virtual. Estamos trabajando muy fuerte para lanzar una academia PYME online para que todas las pymes del país puedan entrar en ese portal y tomar capacitaciones de cursos de primer nivel en forma gratuita.
Después tenemos todo lo que tiene que ver con asociatividad. Estos son programas, esta tarde lo van a escuchar Alejandro Nacleiro, que es uno de los coordinadores de uno de los programas, una de las personas que más saben de asociatividad en Argentina, y él les va a estar contando, digamos, cuáles son los ejes estratégicos de trabajo de asociatividad, por qué trabajamos asociatividad. Como dije hace un rato, las economías de escala, la potencialidad que tiene el entramado asociativo de generar investigación y desarrollo, incorporar capacidades tecnológicas, agregar valor, es muy grande, tenemos que apoyarlos. Y tenemos dos programas que son programas que vienen de la gestión anterior, pero que lo que hemos hecho en esta gestión es mejorarles, digamos, todo aquello que considerábamos que podíamos mejorar y además empezarlos a tratar, digamos, dentro, no como dos programas aislados, sino como dos programas para los fines asociativos, con lo cual tienen que estar coordinados. Entonces los equipos de los dos programas están trabajando hoy en forma coordinada. Y finalmente todo el área de innovación productiva, a través de un programa que es Expertos PYME, y por supuesto el programa de apoyo a la competitividad de las empresas, que son dos programas que también creemos, digamos, de mucha ayuda. Esto es asistencia técnica, esto básicamente es, yo tengo una pyme, sé que tengo algún problema, no sé identificar bien cuál es el problema, llamo a un experto PYME para que venga a hacer un prediagnóstico en mi empresa y me ayude a ver si mi problema, el que yo pensaba que era, que es un cuello de botella en algún lado del proceso, es ese y tengo que actuar sobre eso y cómo actúo sobre eso, o no, capaz el problema no es el cuello de botella, es un problema de comercialización, etc. Expertos PYME y finalmente PAC Empresas son programas que apuntan a eso, a consultoría en la PYME. Estamos yendo hacia el desarrollo de una herramienta que nos permita todo lo que tiene que ver con consultoría, empezar a monitorearlo desde ustedes mismos, desde los usuarios del programa. ¿Cómo funcionaría esto? Es básicamente también un portal en el cual ustedes van a poder, cuando eligen un consultor, ver cuál ha sido la trayectoria de ese consultor en otra pyme. Porque creemos, digamos, que retroalimentando el sistema con devoluciones de las propias pymes, vamos a estar, digamos, garantizando de alguna manera que la consultoría sea cada vez de mayor calidad. Y finalmente una herramienta como radar de productividad, que la estamos terminando de trabajar, ya la tenemos casi lista para lo que es el sector industrial, pero la estamos terminando de armar para otros sectores, en donde ustedes van a poder hacer un autodiagnóstico de su situación en términos de productividad, no solamente en un área propia industrial, digamos, de manufactura, sino también en otras áreas de gestión de la empresa, comercial, por ejemplo, administrativa, etc. Entonces, este radar les va a permitir ir midiéndose en el tiempo con respecto a cómo están en términos de productividad y que les muestre sobre qué puntos tendrían que trabajar de la gestión de sus empresas para mejorar en términos de productividad. Les cuento un poco la ley PYME. La ley PYME, como saben, tiene un capítulo muy importante tributario. Yo siempre digo, un solo proyecto legislativo, una pieza de legislación no contiene, ni podría contener jamás la totalidad de una política PYME en un país. Nosotros hemos elegido en esta ley PYME atacar fuertemente la presión tributaria porque, como les dije al principio, creemos que es un problema al desarrollo de la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene que competir con el mundo y finalmente la carga tributaria es un costo más de la economía argentina, sobre el cual el Estado tiene ahí un rol. Entonces, y no lo hicimos de cualquier manera, lo hicimos de manera tal que privilegiamos la reducción de la presión tributaria en los sectores más chicos de la economía. Las micro y las pequeñas empresas son las que se ven más beneficiadas por la ley, por decirlo de alguna manera, las que mayor reducción de presión tributaria tienen. Las medianas también están incluidas, y las medianas tramo 2, que son las más grandecitas, también están incluidas, pero en el capítulo de fomento a las inversiones. Hay un cambio importante en la lógica de cómo pensamos el esquema tributario. Por primera vez en la Argentina hay un tratamiento impositivo diferencial para las pymes. Esto no existía antes, salvo algún régimen de reducción de contribuciones patronales, como la ley 26.940. Pero en principio, digamos, todos los demás impuestos daba igual cuál era tu capacidad contributiva como empresa para pagarlo. Bueno, ya no más. Lo que es IVA, por ejemplo, ya está disponible para todos los que pagan IVA, los que son responsables inscritos en IVA, el diferimiento del plazo de pago del IVA a 90 días. Esto funciona así. Todos los que se categoricen como pymes ahora este mes de noviembre, el IVA de noviembre, que lo tendrían que ingresar en diciembre, lo van a poder patear a febrero. Después, el de diciembre a marzo, y así continúa la cadena. Esto realmente es un aire en términos financieros importantes, y lo que hicimos fue escuchar un poco el reclamo de
no estamos pudiendo, o sea, no se puede ingresar un IVA de una factura que yo no cobré y mi plazo de pago de esa factura es más largo que el vencimiento del IVA. Entonces estamos extendiendo el vencimiento del IVA para empezar a calzar esos pagos. Por otro lado, la compensación del impuesto al cheque. Como saben, hasta ahora las empresas podían compensar una parte muy chiquitita de lo que pagan de impuesto al cheque, el 34% de lo que les cobran cuando entra el dinero a las cuentas. Bueno, ahora van a poder, si son micro y pequeñas empresas, compensar el 100% del impuesto. Inclusive es retroactivo, es todo el impuesto que pagaron desde el 10 de agosto pasado a esta fecha y en adelante. ¿Y de qué lo pueden compensar? Lo pueden compensar de sus anticipos de ganancias. Los que estén pagando anticipos de ganancias lo pueden compensar. Esto también es un alivio financiero importante para reducir la carga del anticipo de ganancia. Y finalmente la eliminación de ganancia mínima presunta, ¿no? Las pymes cuyos ejercicios fiscales inicien el 1 de enero y en adelante no pagan más ganancia mínima presunta. Esto también ha sido un reclamo muy importante durante muchos años en la Argentina para un impuesto absolutamente regresivo. Fomento de las inversiones. Este es un capítulo importante de la ley. Básicamente son beneficios fiscales a los que inviertan. ¿Y en qué consiste el beneficio? Primero, que entendemos inversiones en términos muy amplios. Tienen que ser bienes tangibles, pero pueden ser bienes de uso mientras no sean bienes de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Para ponerlo en lo concreto. Por ejemplo, un hotelero puede presentar como inversión productiva en este régimen todo lo que tiene que ver con su mobiliario. Las camas, las sillas, las mesas. Eso entra dentro de este régimen. O sea, no es bienes de capital entendidos exclusivamente como los que fabrican otros bienes, los que van a poder entrar. Un comercio podría poner las estanterías de su local. Bueno, por supuesto, una industria, un bien, el agro, digamos, desde una, no sé, sembradora hasta lo que fuere. ¿Y cómo funciona? De todas las inversiones que realicen desde el 1 de julio pasado hasta el 31 de diciembre del 2018, todas son objeto del régimen y al finalizar su ejercicio fiscal van a decirle a la AFIP a través de un aplicativo, porque otra vez no hay que presentar ningún papel en ningún lado, se hace todo online a través de los aplicativos de la AFIP, van a poder decirle, hicimos estas inversiones, estos son los bienes que compramos, y van a poder descontar de su impuesto de ganancias hasta el 10% de lo que inviertan. Pero además, y este es otro beneficio muy importante, muchas veces cuando las empresas hacen inversiones, generan un IVA de esas inversiones que en su negocio no puede terminar de, digamos, de compensar. Si ese es el caso y al cerrar el ejercicio tiene un IVA que no pudo compensar, entonces le vamos a devolver ese IVA en la forma de un bono de crédito fiscal para pagar impuestos nacionales y aduaneros. Finalmente, todo lo que tiene que ver con la parte de crédito, en la parte de abajo hay dos novedades, esto está desactualizado. La renovación de la línea de inversión productiva se ha renovado hace poco y entró en vigencia ahora el 1 de noviembre. Básicamente es una línea que se consigue a través de la banca comercial habitual. Es una línea que el Banco Central le exige a los bancos que coloquen una parte de su cartera en préstamos a las pymes. La tasa es del 17%, no del 22%, porque esta era la nueva renovación, lo bajó al 17%. Y hasta el 100% de lo que los bancos ponen a disposición de las pymes puede ir a capital de trabajo. Así que esta es una línea que sirve tanto para financiar inversiones como para financiar capital de trabajo de corto plazo. Dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que es un banco del Ministerio de Producción, el BICE, tenemos una línea también muy interesante que se llama Primer Crédito Pyme, a la cual se accede a través de la web, cuyo nombre es primercreditopyme.com.ar. Y básicamente es una línea que tiene una tasa del 16%, pero que está pensada para pymes que en los últimos 2 años no hubieran accedido a un financiamiento mayor a 36 meses. O sea, estamos yendo a ese nicho del mercado al que le cuesta llegar a financiarse para hacer una inversión de largo, y salimos con este banco, que es un banco propio, a ayudarla en ese financiamiento. Y después, por otro lado, tenemos otras líneas, como por ejemplo el Fogapyme o bonificaciones de tasas, y hay varias líneas, que si estuvieran interesados en alguna de estas líneas del Ministerio de Producción, los invito a meterse en la página de producción.gov.ar. Adentro de la web van a encontrar la solapa de financiamiento, y el área de financiamiento se está manejando con un formulario único. Ustedes completan un formulario en donde básicamente ponen qué es lo que necesitan, si capital de trabajo, si la construcción o ampliación de un galpón, si una inversión, y ellos le responden cuál es la línea más adecuada para lo que necesitan hacer.
Bueno, acá les mostraba, esta es la página de producción.gov.ar. En la solapa de trámites encuentran PYME y adentro de PYME se encuentran con todos los programas. Financiamiento, capacitación, los de innovación productiva, los de asociatividad, están todos ahí. Con respecto a asociatividad, y ya voy terminando, algunas filminas nada más porque creo que la presentación más interesante la va a hacer Alejandro Nacleiro de mi equipo por la tarde. Para nosotros no es un fin trabajar en términos de asociatividad, para nosotros es un medio para obtener mejoras realmente en la economía argentina. Y tiene que ver básicamente con el desarrollo local, ¿no? Con fortalecer la competitividad de la economía, pero también hacerlo desde una lógica bien federal. Para eso trabajamos, digamos, básicamente en pirámide, las pymes asociadas, en sectores, digamos, que consideramos que hay que desarrollar para fomentar las capacidades locales. Si no quedan capacidades locales, no tiene sentido el trabajo que hacemos. Estos dos programas los comentamos después, pero básicamente son los dos programas que tenemos para asistir las formas asociativas. Uno es sistemas productivos locales y el otro es PAC conglomerados productivos. Insisto, esta misma información está en la página de producción.gov.ar para que la puedan ver y las maneras de acceder también. Y después contarles que hemos constituido una mesa de trabajo sobre asociatividad que busca abordar lo que es marco normativo. Decía al inicio que nosotros no tenemos solo una serie de programas para abordar la problemática de productividad, sino que tenemos que empezar a mirar el marco regulatorio, el entorno. Bueno, lo queremos hacer en asociatividad también, nos parece que es muy importante. Hay algunas reformas que nos parecen deseables, sobre las cuales estamos trabajando, pero todavía la mesa justamente está trabajando, así que no las tiene todavía terminadas de definir, pero tienen que ver con lo tributario, tiene que ver con cómo pensamos algún incentivo a la contratación de gerentes, ¿no? Esto que a veces cuesta en la asociatividad de mantener, digamos, justamente de ir generando ese vínculo y esa proyección común a través de la figura de alguien que ayuda en esa lógica. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con financiamiento, que sabemos que en las formas asociativas es el gran tema a desarrollar, y para eso queremos proponer la constitución de algún fideicomiso que permita abordar en particular las formas asociativas a la hora de que éstas puedan hacer sus inversiones y su desarrollo. También estamos trabajando en un portal de asociatividad. Nos parece que es importante que todas las herramientas de asociatividad estén disponibles en un mismo lugar, que sea más fácil acceder, que no tengamos que estar en contacto todo el tiempo con los funcionarios de todas las carteras para entender qué hay disponible, así que en eso estamos trabajando también. Y que incluya, por supuesto, un foro, ¿no? Porque queremos que también ese portal de asociatividad tenga un espacio común en donde, digamos, el mundo asociativo pueda debatir, pueda compartir experiencias y demás. Lo mismo que les decía con respecto a los consultores para asistencia técnica, queremos hacerlo en asociatividad también, porque queremos que sean ustedes mismos los que retroalimenten el sistema de la información deseable. Por último, ya para cerrar la presentación, decirles que hay un verdadero interés desde el Ministerio de Producción y desde la Secretaría de Emprendedores y PYME en lo que es el desarrollo PYME. Estamos convencidos del potencial dinamizador que tienen las pymes argentinas, pero sabemos que hay problemas de productividad, sabemos que hay problemas de competitividad, sabemos que algunos de esos problemas de competitividad, diría muchos o casi todos, son ocasionados por lo que hacemos o dejamos de hacer como estados, nacionales, provinciales y municipales, y tenemos que ir atacando cada una de esas causas. Empezamos por la ley PYME, con un fuerte capítulo en términos tributarios. No nos vamos a quedar ahí, estamos trabajando en un montón de otros aspectos. Lo laboral sabemos que es un tema importante para las pymes en la Argentina. La infraestructura se está trabajando también, sabemos que las obras que se necesitan para mejorar la competitividad tienen que estar ahí porque hacen al costo también. Temas de financiamiento, lo que hablábamos de costo de capital, es cada vez más necesario poder poner a disposición una cantidad de dinero importante que movilice. Tema de garantías, estamos trabajando con respecto a lo que es la sociedad de garantías recíprocas. Creemos que como muchos países que tienen SGRs bien fuertes que salen a garantizar los préstamos a pymes, nosotros también necesitamos eso, así que estamos trabajando con eso. Algunas de las reformas llevan tiempo y requieren de la negociación interministerial y a veces interestadios del Estado, ¿no? Nación, provincia y municipios. Estamos trabajando en ese sentido, queremos seguir trabajando en ese sentido. ¿Por qué? Porque queremos que las pymes
sean realmente protagonistas del desarrollo económico en la Argentina y no sobrevivientes de crisis cíclicas. Así que hacia eso vamos. Les agradezco por la escucha y disculpen que tardé más de lo que pensé que iba a tardar. Gracias.